Vamos a comenzar este vídeo en el que vamos a explicar todo lo referente a los microorganismos. Y como ves aquí en este mapa conceptual de este tema, pues el tema tiene tres partes, ¿no? Hay una primera parte que hablaremos de la clasificación y estructura de ellos, luego una pequeña parte del papel que estos microorganismos tienen en los ecosistemas y luego otra tercera parte de lo que tiene que ver con las enfermedades de estos microorganismos. Vamos a empezar con la parte de clasificación y estructura. De aquí es importante que sepas clasificar los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen, por lo menos a nivel de reino. Entonces, aquí podemos ver que si representamos todos los seres vivos en un árbol filogenético, que es lo que representa esta imagen, pues vemos que hay tres dominios. Los tres dominios son, que es la primera, por decirlo de manera, la primera categoría taxonómica, la superior, sería el dominio Archaea, que engloba las bacterias muy primitivas. Luego está el dominio Bacteria, que engloba a las bacterias un poco más evolucionadas y que son las que conocemos, las que más conocemos. Y luego estaría el dominio Eukarya, que engloba, como ves aquí, a todos los eucariotas. Aquí estaríamos nosotros, en el reino de los animales. Los microorganismos del reino Moneras pertenecen las bacterias, y aquí tienes las características que, bueno, yo creo que ya conoces, ¿no? De sobra conocidas, sobre todo pues la ausencia de núcleo y de orgánulos citoplasmáticos. Aquí puedes ver una pequeña descripción de los dos tipos, dominios que hay de bacterias, que son las arqueobacterias y las eubacterias. Quizás puedes dar pausa al vídeo y leer con calma esta información para hacerte una idea de las diferencias y las peculiaridades de cada uno de ellos. En cuanto a la morfología, pues vemos que las bacterias tienen una morfología bastante variada. Pues las hay de forma rectangular, que son los llamados bacilos, quizás es la más conocida. Luego, si es forma circular, serían los cocos, con sus variedades según su agrupación. Y luego estarían los vibrios y espirilos, que tienen una forma pues más curvada, ¿no? Aquí tienes algunos ejemplos de bacterias típicas, como pues, por ejemplo ahí seguramente que te suene pues Escherichia coli, Legionella, Staphylococcus. Ahí tienes unos cuantos cocos arriba y bacilos abajo. Y aquí tienes también pues más especies famosas, ¿no? Pues por ejemplo, pues hombre, yo creo que por ejemplo, pues no sé, la Salmonella pues te suena, ¿no? La Salmonella es muy típica, ¿no? Este el Clostridium es la que forma el botulismo. Hay distintos tipos de bacterias para que veas un poquito pues su diversidad, ¿no? De cocos, de bacilos. Y respecto a la morfología bacteriana, pues yo creo que en esta diapositiva es importante, yo creo que hagas una pausa al vídeo y estudies con detenimiento esta imagen. Lo importante es que seas capaz de identificar todos los elementos que son característicos de una bacteria y que aparecen representados en esta imagen, ¿no? Por tanto, dale pausa al vídeo y échale un vistazo detenidamente. Una de las características morfológicas de lo que distingue o que es importante de las bacterias es su pared celular, porque según el tipo de pared celular, pared bacteriana, pues las bacterias se van a clasificar en dos grandes grupos, como ves ahí, las gram positivas y las gram negativas. ¿En función de qué? Pues fíjate, aquí ves la estructura y la gran diferencia es esta capa de péptido glucano que ves aquí, que en las gram positivas es muy grande y en las gram negativas es muy pequeña. Y además, en las gram positivas, cuando se tiñen con la tinción gram, esa tinción gram va a teñir la pared. Y aquí, como puedes ver, estas son bacterias gram positivas, tienen una gran pared celular exterior, y entonces esta pared celular se va a teñir en la tinción gram y va a quedar, imagínate que quedará de verde fosforito. Por tanto, yo esta bacteria, como ves aquí, pues la voy a ver teñida. Eso es lo que significa gram positivo. Positivo quiere decir que se ha teñido. Sin embargo, las bacterias gram negativas no se van a teñir. ¿Por qué no se van a teñir? Bueno, no es exactamente. Su pared celular sí se va a teñir. El problema o la cuestión es que fuera de la membrana plasmática, igual que las gram positivas, tienen su pared celular, pero después las gram negativas tienen otra membrana
otra bicapa lipídica, que es una membrana externa. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque el peptidoglucano de las bacterias gram negativas se tiña, por fuera va a quedar la otra membrana externa y por tanto yo no voy a ver esa capa teñida de peptidoglicano porque me la tapa, por decirlo de alguna manera, la membrana externa. Por tanto, diremos que son gram negativas, o sea que no se han teñido, que no las vemos teñidas. Las gram positivas sí se verían teñidas con la tinción gram y las gram negativas no. Es importante que identifiques en algunos dibujos por los dos tipos. ¿Cómo se puede identificar? Bueno, pues se ve bien que las gram positivas tienen esa capa gruesa de peptidoglicano por fuera de la membrana plasmática. Esta es una característica para diferenciar las gram positivas. Las gram negativas, como ves, se ven como dos membranas plasmáticas. Estas serían las gram negativas. Y aquí, pues, brevemente pues ponemos algunas imágenes de elementos que son característicos de las bacterias y que tienes que conocer, como es el cromosoma bacteriano, que es circular, como son los plásmidos, esas pequeñas moléculas de ADN que tienen capacidad de pasar de unas bacterias a otras, como son los flagelos, ¿vale? Como son también los pili, los fimbria, que tienen una función de relación, ¿vale? Serían estos pelillos pequeños que se ven por aquí, ¿vale? Estos serían los pili, y luego las fimbrias serían estas estructuras que permiten intercambiar, por ejemplo, plásmidos, ¿no? Que es un mecanismo de reproducción que se llama parasexual. Bueno, si recuerdas el mapa conceptual, hemos visto ya, estamos viendo la parte de clasificación y estructura, hemos visto las bacterias, o sea, lo que correspondería al reino Moneras, y vamos a ver ahora el reino protoctista, lo que serían protozoos y algas. Comenzando por los protozoos, pues aquí lo importante no es saberse todos los grupos con sus características, sino saberse algunos ejemplos de protozoos. Pues aquí, por ejemplo, pues hombre, pues saberse el Paramecium, pues esto es muy, pues yo creo que es típico, ¿no? Quizás el Plasmodio, el Trypanosoma, son, bueno, pues protozoos que causan enfermedades. Quizás alguno de estos pues es importante que los conozcas. Aquí tienes unos cuantos ejemplos que son, bueno, pues más o menos típicos, más o menos conocidos. Estos son los protozoos, pertenecen al reino protoctista, y el otro grupo serían las algas. Las algas, pues aquí tenemos las algas, las pueden ser unicelulares o pluricelulares, y ahí tienes pues algunas de sus principales características. Como estamos viendo la clasificación y estructura, nos quedan dos grupos, como ves aquí. Nos quedaría hablar del reino hongos y luego de los virus y otras partículas subvirales. Vamos a ver ahora los hongos. Los hongos, lo más característico de este grupo, pues es la formación de hifas y de micelios en los que son pluricelulares, porque esto es exclusivo de los hongos. En cuanto a los grupos que debemos conocer, bueno, pues por lo menos dos, ¿no? Unos hongos pluricelulares, como son los mohos, que ves ahí, y que presentan hifas, y otros hongos unicelulares, que supongo que conoces, que son las levaduras. Las levaduras son unicelulares, se dividen muy rápidamente por gemación, y son importantes, muy importantes, por sus aplicaciones industriales en la fermentación. La fermentación láctica forma todos los derivados de la leche, yogur, queso, y la fermentación alcohólica pues va a formar el pan, es como se forma el pan o las bebidas alcohólicas. De este proceso de fermentación y sus aplicaciones industriales de los microorganismos hablaremos un poquito más adelante en el vídeo. Ahora simplemente lo nombramos. Y por último, el último grupo son los virus. Los virus, pues no sé si sabes que son pues unos organismos un poco controvertidos porque, bueno, no todo el mundo, no se sabe si considerarlos seres vivos porque no realizan las tres funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. Por tanto, a día de hoy no se clasifican en ningún dominio ni ningún reino. Y respecto a su morfología, como puedes ver aquí, bueno, pues básicamente están formados por una cápsida proteica, una envuelta proteica y un ácido nucleico. Puede ser ADN o ARN. Respecto a los ciclos vitales, bueno, pues hay dos tipos de ciclos. El ciclo vital, es decir, cómo infecta una bacteria, pues puedes ver aquí el ciclo lítico. Lisis significa rotura, y lo que consiste es en que el virus se multiplica en el interior de la célula, la bacteria o la eucariota, y lo que hace es, una vez que se ha multiplicado, pues lo que hace es romperlo y salir al exterior. Esto sería el ciclo lítico.
Aquí tienes algunos ejemplos donde se ve pues, una bacteria que está infectada, estas bolitas negras son los virus, y aquí pues, se produce la lisis, ¿no? Aquí sería la fase de multiplicación, y aquí sería la fase de lisis, donde ya la bacteria es destruida, la célula es destruida y salen todos los virus. El otro tipo de ciclo vital sería el ciclo lisogénico. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues es que en el ciclo lisogénico el ácido nucleico del virus se va a insertar en el ADN, como ves ahí, de la célula infectada. Por tanto, el virus no se va a replicar con su propia maquinaria enzimática, sino que lo que hace es, al estar incorporado en el ADN, pues cuando se replique la bacteria, como ves aquí, pues se va a replicar, por decirlo de manera involuntariamente, también el ácido nucleico del virus. Por tanto, el virus utiliza a la bacteria para replicarse y formar nuevas copias de ese virus. Aquí puedes ver pues, unos cuantos ejemplos de virus para que veas un poquito su diversidad, porque hay bastante diversidad de morfología, estructura. Y lo último que nos queda, el último grupo, serían las partículas subvirales, que serían los viroides y prioides. Estos son formas acelulares, bueno, un poco desconocidas, raras. Bueno, están algunas, no se sabe muy bien cómo funcionan. Bueno, ahí lo tienes, ¿no? Si te acuerdas del mal de las vacas locas, seguramente que fue famoso hace tiempo, bueno, pues era debido a los priones, a un tipo de prión que producía infecciones y que nos pasaba la infección del ganado a los humanos. Bueno, son partículas que también, bueno, infectan. No son exactamente microorganismos, porque no son organismos, pero bueno, hablamos un poquito así, las citamos. Y ahora estaríamos ya en la segunda parte. Ya hemos visto la clasificación y la estructura, y ahora vamos a ver qué papel tienen los microorganismos en los ecosistemas. Como puedes ver aquí, pues los microorganismos tienen pues una gran importancia. Normalmente tendemos a pensar que los microorganismos son malos, porque es cierto que causan algunas enfermedades, pero sin la acción de los microorganismos, pues no sería posible la vida en la Tierra. Por ejemplo, aquí lo ves, ¿no? Yo creo que yo creo que es una buena idea parar aquí el vídeo y ir leyendo despacito, pues qué es lo que hacen los microorganismos en los ecosistemas, ¿no? Sobre todo sus beneficios, ¿no? Nosotros vamos a explicar un poquito, pues sobre todo el papel en los ciclos biogeoquímicos, pero es importante que lo leas y para que veas que, bueno, pues que los microorganismos son muy importantes. Los ciclos biogeoquímicos, supongo que sabrás que son los ciclos que representan cómo circula la materia y la energía en un ecosistema, y el papel principal de los microorganismos en estos ecosistemas es convertir la materia orgánica muerta en materia inorgánica mediante la descomposición. Y esa materia orgánica, como ves aquí, ¿no? Pues aquí tenemos unos organismos, se descomponen, es lo que representan estas flechas, y los microorganismos van a transformarlo en materia inorgánica. Esta materia inorgánica descompuesta va a volver a ser utilizada por los productores del ecosistema, y así se cierra el ciclo, por eso se llama ciclo. Sin la existencia de los microorganismos no sería un ciclo. Esa materia orgánica que ves aquí, pues no volvería a ser materia orgánica, sino que se perdería. Por tanto, yo creo que te das cuenta de la importancia de los microorganismos en los ecosistemas. Y los ciclos de los elementos, veremos varios, en este caso el del carbono, pues aquí lo importante es que te fijes qué proceso o qué procesos realizan los microorganismos en cada ciclo. En el ciclo del carbono, veremos el del carbono, del nitrógeno, el del azufre. En el del carbono, si te fijas, el CO2 atmosférico es fijado, ¿vale?, mediante el proceso de fotosíntesis por los organismos fotosintéticos, y una vez utilizado vemos que este CO2 que ha sido fijado, es decir, que forma parte de las biomoléculas, ves aquí que es devuelto a la atmósfera gracias a la acción de los microorganismos. Por tanto, es una manera de regenerar el CO2 que ha sido fijado para que vuelva a convertirse en CO2 atmosférico y pasa de CO2 inorgánico a CO2 atmosférico. Este es el principal papel de los microorganismos en estos ciclos. Respecto del ciclo del nitrógeno, bueno, pues aquí hay varios microorganismos que intervienen. Vamos a nombrar tres. Si te fijas aquí, el nitrógeno atmosférico solamente puede ser asimilado directamente como
para formar sustancias orgánicas cuando está en forma inorgánica. Y esto lo realizan unas bacterias, unos microorganismos del género Rhizobium, que lo que hacen es, asociadas a las plantas leguminosas, formando nódulos, pues transforman el nitrógeno inorgánico en amoníaco. Este amoníaco ya puede ser absorbido por la planta. Por tanto, esto es un papel importante de los microorganismos, que es conseguir que el nitrógeno atmosférico sea fijado y entre en los ciclos. Luego, otros microorganismos lo que hacen, como ves aquí, es el nitrógeno que está contenido en sustancias orgánicas, como pueden ser pues, orina, excrementos, restos vegetales, cadáveres, el humus, pues es devuelto al suelo como nitrógeno inorgánico. Ese es un nitrógeno orgánico que se transforma en inorgánico mediante unos microorganismos descomponedores. El proceso se denomina amonificación y transforma, por ejemplo, pues estos restos orgánicos que tienen nitrógeno, urea, excrementos, etcétera, lo transforman en amoníaco o en amonio mediante este proceso. Y este amoníaco y amonio ya puede ser utilizado por las plantas. Y el tercer proceso, este era el segundo, amonificación. Teníamos la fijación, la amonificación. Y el tercer proceso son las bacterias desnitrificantes del género Pseudomonas. Aquí lo ves. Que estas lo que hacen es, van a convertir los nitratos, ¿vale?, en nitrógeno molecular que pasa a la atmósfera. Por tanto, como ves aquí, estas bacterias que producen la desnitrificación consiguen que este nitrógeno inorgánico vuelva otra vez a la atmósfera y transforman nitrógeno inorgánico en nitrógeno atmosférico, nitrógeno gas. Aquí tienes algunos ejemplos de lo que hemos hablado, sobre todo de las bacterias Rhizobium que viven en los nódulos, ¿no? Estos serían raíces y ahí se ven todas esas bolitas, serían nódulos de estas bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico. Y respecto al ciclo del azufre, que es el último que vamos a ver, bueno, pues aquí el papel de los microorganismos vamos a nombrar dos. Uno sería la descomposición de materia orgánica, como podemos ver aquí, la descomposición de la materia orgánica y su transformación a compuestos inorgánicos de azufre, como el ácido sulfídrico o el ion azufre. Y esto lo realizan unos microorganismos del género Aerobacter. La otra, o el otro papel o la otra función, serían las bacterias del género Thiobacterium, que lo que van a hacer es oxidar el ácido sulfídrico a azufre. Estas bacterias, pues, del género Thiobacterium o Thiobacillus, pues ambas bacterias van a permitir que este ácido sulfídrico pase a azufre, ¿vale?, o a sulfatos. Y por tanto ese azufre y esos sulfatos que vemos aquí, por ejemplo, pues esto puede ser utilizado por organismos, pues, por ejemplo, quimiosintéticos, por otro tipo de bacterias. Entonces es una manera de transformar este ácido sulfídrico, ¿vale?, que es fruto de la descomposición, transformarlo en materia inorgánica que puede ser utilizable por otros microorganismos. Bueno, y estaríamos ya, como ves aquí, en la tercera parte. Hemos visto ya la clasificación y estructura, el papel en los ecosistemas, y vamos a ver ahora, nos quedaría ver pues las enfermedades y las aplicaciones industriales. Vamos allá. Vamos a ver brevemente, simplemente citar pues esos microorganismos que efectivamente nos causan enfermedades. Aquí es importante que, leyendo esta tabla, por ejemplo, pues sepas nombrar algunos microorganismos patógenos frecuentes y las enfermedades que originan. Si ves aquí, pues ahí yo creo que son bastante conocidas. Bueno, pues por lo menos saber 2, 3, 4 ejemplos. Yo creo que, por ejemplo, por lo menos 2 bacterias patógenas y 2 virus y la enfermedad que nos pueden producir. Y ya respecto al último apartado, sería ver cuál es el papel de los microorganismos en las aplicaciones industriales y en la biotecnología. Como ves aquí, habíamos hablado ya antes en el vídeo la importancia de los microorganismos en las fermentaciones para conseguir pues productos, como ves ahí, pues tan variados como vinagre, cerveza, quesos, derivados lácteos que consumimos, ¿no? Aquí, si recuerdas del tema de metabolismo, la fermentación, recordamos brevemente cuál es este proceso, y el proceso es, en la fermentación alcohólica, pues la glucosa se degrada a etanol. Este etanol es el alcohol que tienen pues los productos, por ejemplo, pues como las bebidas, todas las bebidas algunas de las bebidas alcohólicas fermentadas, como el vino y la cerveza o la sidra asturiana.
y lo realizan unas levaduras. ¿Te acuerdas? Habíamos hablado de las levaduras, ¿no?, anteriormente. Y el otro proceso que realizan las levaduras sería la fermentación láctica. Por ejemplo, algunas bacterias, o en este caso, por ejemplo, las bacterias del género Lactobacillus, estas que, bueno, conocemos básicamente, pues esta fermentación láctica, ¿vale?, es realizada principalmente por bacterias y transforma la glucosa en ácido láctico, ¿vale? La glucosa que hay en la leche la transforma en ácido láctico y produce todos los derivados lácticos. Como ves aquí, esta fermentación láctica no es producida por levaduras, sino por bacterias, ¿vale?, principalmente del género Streptococcus o Lactobacillus, mientras que la fermentación anterior, la fermentación alcohólica, es producida por bacterias. La fermentación alcohólica es producida por levaduras y la fermentación láctica por bacterias, ambos microorganismos que hemos estudiado en este tema. Y ya para terminar, pues es importante que leas, ¿no?, que sepas pues un poquito pues qué aplicaciones tienen los microorganismos a la hora de conseguir pues productos industriales, como pueden ser enzimas, antibióticos, hormonas, y también pues algunos procesos que, bueno, quizás no conozcas demasiado, no son muy conocidos, pero en los que intervienen los microorganismos. Por ejemplo, uno de ellos que quizás habías oído es el tema de conseguir las bacterias que degradan el petróleo, por ejemplo, cuando hay un vertido, pues por biotecnología se pueden conseguir microorganismos que se coman el petróleo de alguna manera y lo eliminen del medio. Esto es una de las muchas aplicaciones que hay. La otra sería pues el tema de los biocarburantes, ¿no?, producir microorganismos que sean capaces en su metabolismo de producir bioetanol o biodiesel que nosotros podamos utilizar como combustible. Así que, como ves, el tema de los microorganismos es amplísimo, es quizás un poco desconocido, pero bueno, como ves, pues yo creo que con este vídeo ya tienes una idea un poquito general.